proyección. ¿Quién nos lo iba a decir? Vamos a ver hardware, aquí se fusionan Sombra Madrid y Eterna Madrid, el ciclo mensual que hacemos aquí en MK2, Mudito y yo. Ahí está. Y tenemos para presentarla a uno de nuestros fantabulosos invitados internacionales, que ya le tuvimos el otro día en Berlanga con For Art of Space. Va a hacer una brevísima introducción y luego tendremos un pequeño coloquio con él en compañía de Oscar Martín, otro enorme amigo del festival. Así que aplaudid a Richard Stanley. Gracias. Thank you, Ronald. Well, they do say that once in every generation a plague will fall upon you, and the steel beast is back. Que siempre dice que una vez cada generación os caerá una plaga encima y ha vuelto la bestia de acero. Hardware, 34 years old. Hardware tiene 34 años ya. Yeah, my first movie. I hope there's some people here who haven't seen it already. Que es su primera película, la primera que hizo, y espera que haya gente, y espero que me contestéis con voces y gritos, espera que haya gente que no la haya visto nunca. So you're in for a few surprises. Que vienen curvas. Yeah, this beast was made all the way back in 1989. And for a film about an artificial intelligence and AI, it's a fully analog production. It was made before digital effects existed. Que eso lo hizo en el 89, es una película que va sobre la inteligencia artificial, pero se hizo de manera completamente analógica porque no existía el CGI, efectos digitales y tal. Yeah, and I'm sorry to say that it's still relevant. Y por desgracia, lamento deciros que sigue siendo muy relevante. Yeah, many of Hardware's themes, the collapse of the environment, the fact it hasn't rained in years and years and years in the movie, the way that the country has gradually become authoritarian and increasingly right-wing, the way that all of the characters are enslaved by the technological society, the way everyone is monitored by CCTV, all of these issues are more relevant than ever. Que la película trata temas como el cambio climático, el hecho de que la película hace años que no ha llovido, el auge de la inteligencia artificial, que la sociedad sea cada vez más autoritaria y de derechas, que estamos todos siendo esclavos de la tecnología y vigilados en todo momento por cámaras de seguridad y cómo le afecta a la sociedad estar bajo todo este control. ¿Os suena? Yeah, and although the Mark XIII cyborg could not be present with us tonight, it's on its way. Drone soldiers, I think, are going to be a thing very soon. Oh, well, they're here. They are already. Yeah, I mean, but yeah, not in the auditorium just yet. Okay, yeah, okay. Que sí, que el cyborg de la película no existe todavía en el mundo real, pero que dice que con los soldados drone está muy cerca. Y yo le he dicho, hombre, cerca no, ya están aquí. Dice, no, pero en esta sala de cine no. And personally, I've been terrified of them all my life. The sound of servo motors just gives me goosebumps and causes my hair to stand on end. That's a lot of hair on them. Yeah, that's right. Que dice que ya solo que esto, lo que se plasma en la película, le lleva aterrando toda su vida. Que simplemente oír el motor de un servidor ya le hace que le ponga los pelos de punta, que le he dicho, eso es mucha punta. Y dice, sí. Yeah, I mean, since this movie got made back in '89, drone soldiers have also claimed their first victims. I think the first civilian to be killed by a drone soldier was a shooter in Dallas a few years ago. But I know that a drone also, a drone built for mine clearance also killed one Palestinian on the containment barrier between Israel and Palestine. So it's coming. It's coming slowly, but like a big storm. It's coming closer. Que los soldados drone han reclamado, han tenido sus primeras víctimas. El primero fue un tiroteador en Dallas.
y que hace poco ahora ha habido un dron que no era su función matar a gente, sino que era intentar limpiar zonas de minas, pero aún así ha conseguido matar a un palestino en la frontera entre Palestina e Israel, así que esto solo va a ir en auge y cada vez va a ser más grande. And anyway, I hate to be one of those assholes who spends my time saying I told you so, so I'll leave you to make up your own minds and see you afterwards. So he dice, he did tell us so. Entonces sí, que dice, no quiero ser uno de estos gilipollas que os dijo, ya os lo dije, así que dejaré que veáis la película para ver si estáis de acuerdo o no, digo, o sea, que la película para que podáis decir, pues sí, nos lo dijo. Y ya está, así que disfrutéis de la película y un fuerte aplauso para Richard Stanley. Si luego coloquio, Get ready for hardware. Óscar Martín, por favor, aplausos para él. Richard. Merci. Bueno, qué decir, estoy muy emocionado de mi yo de los 90, volver aquí y ver una pantalla gigante, hardware, que era carne de videoclub, que lo habíamos descubierto ahí, es la única manera, es el underground. Y poder ver esta película junto con Richard, vamos, estoy súper emocionado, gracias a Sombra por haber traído esta película y por traer aquí a nosotros a Richard, es un honor. Y nada, yo creo que ha sido una experiencia, supongo que muchos no la habían visto antes, pero vamos, imaginaos eso, ¿no? ¿De dónde veníamos, no? Sabéis que Richard es un aventurero, es un filmmaker, sabéis que es el tataranieto de Stanley, el explorador, el de Dr. Livingstone, supongo. Pues, entre otras muchas cosas, ¿no? Es un shaman, un mago. Y a mí me gustaría pues, preguntarle sobre todo cuál fue el origen, ¿cómo te metiste a hacer películas? ¿Cuál fue el origen de hardware? Vale. Sí. No sabías eso. So Oscar would like to know what's the genesis of your filmmaking career? Well, I mean, you are an adventurer, you are a filmmaker, you are a shaman. Why did you choose hardware for Professor? it's two questions. Genesis of my career. If you can make Yeah. an of that. My dad brought home a copy of King Kong on 16mm when I was 4 years old and projected it on the wall. We were living in Africa. I had never seen a moving image before, so this was a big deal to me. And I crazily projected onto, I guess, this character of Carl Denham, the crazy filmmaker in King Kong, who was determined to go somewhere where no human being has ever been before and bring back images that no one has ever seen before. I thought as a 4-year-old it would be cool to do that with, when I grew up. Nice. And that compelled me to start messing around with claymation and like little miniature sets, and then trying to persuade my friends to play cavemen. And the rest just followed. Pues la semilla de todo fue con 4 años que su padre trajo a casa una lata de 16mm, el King Kong original, lo proyectó en la pared. Él nunca había visto en tele ni nada así, es la primera vez que veía una imagen en movimiento y empezó a obsesionarse con la película, sobre todo con el personaje de Carl Denham, que es el cineasta que quiere viajar a donde nadie ha ido jamás para coger imágenes de algo que nunca ha visto nadie, y él se obsesionó con ese personaje y quería hacer lo que ese personaje. Entonces ya con 4 años, con esa obsesión, empezó a hacer figuritas de claymation y tal, y luego ya un poco más tarde intentando animar a sus amigos para que hicieran de cavernícolas luchando contra las figuras y tal, y así es como empezó todo. And hardware, why did you choose this cyberpunk, kind of movie? Because we went with Terminator, with Tetsuo, the Shinya Tsukamoto. It's like in this 90s, there was like cyberpunk and there was machine music, industrial, post-industrial kind of music. Yeah, I mean, hardware started evolving from when I was still very young. From the point of view, I started having nightmares about the 21st century when I was still, child, and this thought of having to live in the century, that I would be trapped in it for the whole of my life, and realizing that all these issues of the greenhouse effect, global warming,
environmental collapse. They were all things I read about in science fiction novels back in the 70s, mostly in a book by Harry Harrison, Make Room, Make Room. ¿Quieres traducir tu pregunta? No. Vale. Bueno, sí lo entiendo. Básicamente le ha preguntado que por qué empezaste con hardware, con el rollo cyberpunk y tal. Entonces lo que cuenta Richard es que ya desde muy joven se obsesionó hasta el punto de tener auténticas pesadillas, o sea, literales pesadillas, sobre el hecho de que iba a vivir la gran parte de su vida en el siglo XXI. Porque estaba leyendo muchas novelas, por ejemplo, de Harry Harrison, donde hablaban pues del cambio climático, del efecto invernadero, de lo que eso iba a hacer a la población, y empezó a aterrarle la idea de vivir en el mundo en el que estamos actualmente. Así que nada, un abrazo. The first sequence in the desert was the nomad searching and finding the metal skull and digging it up as a recreation of a dream I had when I was about 13. And that's very much what was haunting me as a child. And then I guess in the late 80s, the ecology of cinema had changed as a result of Terminator and Alien, and I'd been pushing various screenplays for a long time, and finally someone suggested to me, why don't you just put a killer robot into one of these screenplays and we can get it made. And then came the Weinstein brothers for this movie. I'm sorry first. Traduzco esta parte primero y... Vale, entonces lo que decía es que la primera secuencia que veis con el nómada andando por el desierto, que encuentra la calavera de la cogida de la arena, es una recreación literal de una pesadilla que tuvo a los 13 años, que le estuvo obsesionando desde entonces, y él llevaba mucho tiempo intentando vender un montón de guiones que había escrito, hasta que pues, se puso de moda el rollo pues, Terminator, Alien, y alguien le dijo, oye, ¿y por qué no metes un robot asesino en cualquiera de estos guiones y así lo vendemos, tío? Y así fue. And they get the producers. How do you start to make this relation with the producers? Well, they come to you, or how it works? Yeah, the truth is it had nothing to do with me. This when the producers came on board, we made a Super 8 movie. There's a Super 8 film which is similar to Hardware. And along with the script and all the drawings, I sent it to as many people as possible, to television stations and to any production company I could, and pushed it to all of my friends for years and years, probably about 3 years. And then I gave up. It got to a point where it was pointless, and I didn't believe that anyone would ever call me back. And because you were very young, you were 20. Yeah, I must have started from around, I guess, 15. I started pushing this Hardware script and trying to get people interested. Entonces, el tema de la producción realmente no tiene nada que ver con él. Lo que él hizo, más o menos con 15 años, que ya tenía el guión de Hardware, y hizo un corto en Super 8, y ya pues empezó durante 3 años sin parar, mandárselo a productoras, mandárselo a cadenas de televisión, se le daba copias a los amigos para que lo moviesen por ahí, y como que no pasaba nada. Estaba 3 años hasta que llegó un día que se rindió. Yeah, I think it was about 5 years. I think the script came first in 1984, and then by 1989 I was finished. I thought there was no chance for the film. So I took the decision to drop out of the film industry and go and join the jihad in Afghanistan. Entonces, esto en el 84 es cuando hizo lo de la película y tal, y 5 años después ya pues como que se dio por rendido, veía que esto no iba a llegar a ninguna parte, decidió dejar a un lado la industria del cine, y como pues, lo típico, pues se apunta a la yihad en Afganistán. Yeah, it was before Afghanistan was fashionable. This was, I did. Antes de que se pusiera de moda, quiero dejarlo claro. I was ahead of the game. Marcando tendencias. But yeah, many terrible things happened, and it was I don't regret the experience in Afghanistan. But it eventually came to a mass conflict, this attack on the provincial capital. It was
a huge siege of Jalalabad, the provincial capital of Afghanistan. Approximately 1,000 people a day were getting killed. The entire city was on fire. It was fully apocalyptic. And at the end of this conflict, I actually ended up first in a Saudi Red Crescent hospital in Pakistan, and then in a jail cell in Islamabad. Wow, entonces sí, básicamente pues sí, no se arrepiente de nada de lo que vivió en Afganistán. Sí que es verdad que estaba ahí ya cuando empezó a haber un conflicto grande, donde acabó habiendo un asedio en lo que es la capital provincial de Afganistán, donde estaban muriendo unas 1000 personas al día, y entonces de repente pues acabó por un lado en un hospital saudita y luego en una cárcel en Islamabad, en Pakistán. Yeah, and while I was lost, the screenplay got passed around and came back in London and came into the hands of Stephen Woolley at Palace Films, who was looking for a hit to follow up on Evil Dead. They just released the Sam Raimi movie. And Steve passed the script on to Harvey Weinstein, who I'd never met. Then Harvey decided they wanted to finance the movie. Entonces sí, pues justo estando entra como cualquiera, la historia es muy lo entendemos todos, lo hemos vivido todos. Está en una cárcel en Islamabad y en eso, justo en ese momento, el guión llega a las manos de Stephen Woolley, el productor de Palace Pictures, que le gusta porque además está buscando algo de género, porque acaban de arrasar en Gran Bretaña con la distribución de Evil Dead y está buscando algo para ocupar ese hueco. Él se pone en contacto con ese productor de Miramax, al que no quiero nombrar, al que no ha conocido nunca, importante, y ya se pone todo en movimiento. Yeah, then they had to find me and get me to sign the contract so they could own the rights. No, not hardware. It's a different story. I signed the Dust Devil contract in blood, but that was for another reason. That was later. Total, que le tenían que buscar estando en la cárcel en Islamabad, y ¿dónde está este tío para que firme el contrato? A lo cual Oscar le ha dicho, ¿este es el contrato que firmaste en sangre? Y dice, no, es el contrato de mi siguiente película de Dust Devil, que ya es otra historia, lo tiene por otro motivo. Yeah, and finally this British producer got through to me on a telephone line, in fact in the hospital, and it was very confusing for me because they were very angry. That it had been very difficult for them to reach me, so every third word was an F word. It was all like Fiction? Fiction? France? Yeah, you don't know how fucking hard it's been for us to fucking find you, where the fuck are you, etc, etc. Pues eso, que al final dieron con él por teléfono estando él en el hospital. Estaban muy mosqueados con él porque estaban buscándole para firmar esto y no lo encontraba por ninguna parte. Y cuando por fin dan con él por teléfono, cada tercera palabra es fuck. Ha dicho la palabra F, pero fuck. Que dónde fuck estás, porque fuck nos has llamado, te estamos fucking llamando, que fuck pasa, y así. And I found their manner vaguely offensive, so I hung up. Y como se ofendió, va a ir a escuela. Yeah, and after that, the producers paid quite a lot of money to one of my ex-girlfriends, and had to hire my first girlfriend to go and persuade me to come back, which was, and eventually they succeeded. They got me out of there, and I signed over the movie and made hardware, which is, I guess, I should have probably had therapy instead. So they actually paid your actor just to convince you? Yeah. Okay. Because they had to get me back somehow. So they paid my immediate ex to find me, tell me that she loved me, that she wanted to marry me. I had to come back to Britain. It's all bullshit. She'd been paid by Harvey Weinstein to say those things. Oh, you said you wouldn't leave again. Vale, entonces lo que hicieron es pagar a su exnovia de aquel momento para ponerse en contacto con él en plan, todavía te quiero, vuelve, deja
deja el hospital Saudita y vete conmigo, que te quiero, pero era para decirle la película, no lo quería. Aceptó el dinero, lo hizo, él pues picó, fue, firmó el contrato y así tenemos Hardware. Yeah, which is how I met Harvey Weinstein. Ah, no, o sea que sí conoció al hijo de puta, vale, pues eso, o ha mentido o me he traducido mal, yo no lo sé. Última, me dicen por aquí que... Nada, simplemente para tener un poco, tú siempre trabajas con un montón de concepts arts y tal, y tienes un montón de influencias que todos queremos saber, aunque podemos atisbar, ¿no? Que te gusta, pues, lo que hemos estado hablando, ¿no? Del metal urban francés, de ciencia ficción más aguda, más cyberpunk, ¿no? Me gustaría que contases un poco cuáles son tus verdaderas influencias para hacer la película. Bueno, pues mis influencias son... a mí, no sé. So, he basically wants to know, in regards to the cyberpunk aspects of Hardware, what your influences were when it came to that aspect of the film. We're talking about Metal Urban and all this. Yeah, well, I guess a lot of influences, but at the top of the pile, I suppose, I mentioned Make Room by Harry Harrison, Soylent Green, Damnation Alley by Roger Zelazny, the book, not the film, which sucks. But yeah, 2000 AD comic, practically every band that was around at the time. Carpenters. Yeah, I didn't mean them, but yeah, we dress rehearsed a lot of this in the music videos we were making at the time. And then there was also at this time a lot of artists making mechanical and biomechanical artworks. And I'm thinking here survival research, and a guy named Mark Pauline. I don't know if anyone remembers survival research. Yeah. Okay. ¿Alguien se acuerda de Survival Research de Mark Pauline? No. Yeah, it's an American guy who built exploding androids and machines that destroyed themselves. Put on live shows with titles like A Strange and Terrible Saga of Future Conflict. Had these different machines blowing themselves up. In one of the shows, it was so intense, Mark Pauline actually blew his right hand off. And then he built himself a new hand out of a new biomechanical hand. Yeah. Entonces, sus inspiraciones en cuanto al aspecto cyberpunk de la película son miles. El libro de Harry Harrison que le mencioné antes, Make Room, Soylent Green, o sea, cuando el destino nos alcance, el libro de Damnation Alley, no la película, que dice que es una mierda, y sobre todo también los grupos que tocaban en ese momento, que estaban diciendo, al igual que los artistas de la época, cada vez estaban haciendo más cosas con biomecánica y tal, y entonces el que he mencionado antes, hizo lo que hacía él, dedicarse a construir robots que se autodestruían. Y luego hacía espectáculos donde sacaban los robots y ellos pues mismos se destruían. Y en uno en concreto se le fue, bueno, literalmente se le fue la mano porque explotó y reventó la mano y ya perdió la mano. Pero se consiguió. Y que se usó para hardware. Anticlima, señores, gracias. Ya está. Sí, no, tiene mucha amiga esta peli, pero bueno, ahora podéis hablar con él seguro un rato y estar encantado. Ya sabéis que es muy amable. Do we have a chance for any questions? I think not. No. We're out of time. But if you want outside, you could... No, si lo podéis ver por ahí fuera, podéis hablar con él. Si queréis preguntarle cualquier cosa, estará afuera, contestará encantado vuestras preguntas. Ahora no sé qué os queréis para que os reviente. Eso ya... Yeah, we're going to take questions outside, but hey, Hardware, 34 years old and it still hurts. Yeah. Que Hardware tiene 34 años y aún le duele. Muchas gracias.